Ahora sí, bueno, ya estamos, creo, en vivo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira, les doy la bienvenida a su programa Hojas Sueltas. Este primer programa, este va a ser un espacio en donde vamos a compartir y conversar con ustedes temas relacionados pues con el quehacer literario, artístico y cultural. Y para ello pues contaremos con la presencia aquí como co-conductores de mis colegas Grace Galvez, que el día de hoy no va a estar con nosotros, que va a estar con nosotros de aquí a 2 programas, y con el escritor, poeta y periodista Alex Albornoz. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Percy? ¿Cómo estamos, amigos? Nosotros queremos darles un saludo de bienvenida a los amigos de la revista Aeternum, ¿no? Si es que lo estoy pronunciando bien. Y como mencionaba Percy, en esta oportunidad estamos lanzando un nuevo programa cultural, de un espacio cultural, es un espacio abierto, donde queremos tocar distintos temas de la manera más dinámica posible, conversando, dialogando, intercambiando seguramente todo el bagaje cultural que podamos tener, los conocimientos, ¿no? Nosotros a través de Cielo Gris Editores también tenemos otros programas que están aperturados, no sé mucho, pero que la pandemia nos ha otorgado este espacio a través de las redes sociales para ir avanzando, incursionando por las redes sociales, ¿no? Yo quiero dar la bienvenida a los amigos, a Cristina y Carlos, por estar su presencia hoy día. Nosotros queremos iniciar mientras se conectan los seguidores de Celuris Editores. Queremos comentar una noticia importante antes de entrar al tema de fondo, que es el tema de la literatura de terror y justamente todo lo que está relacionado con respecto a este ambiente, ¿no? A esta fauna, digamos, de la literatura que tiene a grandes baluartes y grandes representantes, pero lo que a nosotros nos gustaría saber en esta ocasión es, en el Perú, cómo se está tratando este tema, ¿no? Haciendo paréntesis para ingresar de fondo ya al tema y Percy nos estará indicando más o menos cómo empezamos con la programación de hoy día. Hay una noticia muy importante, amigos, no sé si esto ha sido muy poco celebrado, muy poco rebotado en las redes sociales, incluso en los grandes medios tradicionales, que es el tema de la aprobación de la ley del libro, ¿no? Era una demanda que ya tenía bastante años, en una suerte de petición, y lo que hubo fueron algunos avances, pero no muy considerables, ¿no? Y recientemente el Congreso, curiosamente, esa es una noticia un poco curiosa, justamente el Congreso que tenemos ha sido mayoritariamente el que ha aprobado la ley del libro, ¿no? Es un gran avance, luego se ha pasado para el Ejecutivo y bueno, se ha ido aprobando. Entonces la Cámara Peruana del Libro y el sector de las editoriales independientes, en fin, y toda la gente que está metida en el tema de la literatura, de las artes, de la letra, les ha caído una muy buena noticia. Pero habría que ir afinando seguramente con el tiempo cómo se va a ir manejando el tema de que sea una balanza equitativa para donde puedan ganar no solamente el sector industrial, digamos, de las editoriales y los grandes sellos, sino también los lectores, que deberían ser los más beneficiados, ¿no? El acceso a la cultura, el acceso al libro, en el Perú, como lo sabemos, es uno de los más costosos, ¿no? Un libro es casi una adquisición más o menos elitista, ¿no? El que puede lo puede comprar, y aquellos que no pueden y no tienen pues 80, 100, 120 o más soles en el bolsillo para invertir en un libro, entonces por otras necesidades, otras prioridades, no se da, ¿no? Percy. Sí, bueno, gracias Alex, ¿no? Bueno, para resumirles un poco a nuestros amigos, la ley del libro, que ha sido aprobada recientemente, como ha mencionado Alex, es una ley pues que trata de impulsar la industria editorial de nuestro país, ¿no? Y trata también de promover la lectura en distintos espacios para que más personas tengan acceso al libro. Los beneficios de esta ley, en resumidas cuentas, es que se extiende por 3 años más los beneficios tributarios de las editoriales, además que exoneran del impuesto general a las ventas, ya sea por importación o venta de libros y productos editoriales afines. Lo otro es que la ley establece la creación de un fondo de 16 millones de soles anuales
para el Ministerio de Cultura, ¿no? Para que el Ministerio de Cultura pueda promover la lectura en bibliotecas y espacios de lectura. Hace unos días escuchaba, pues, cómo el número de bibliotecas municipales, por ejemplo, se ha reducido de manera realmente increíble, ¿no? Claro, cuando falta dinero, lo primero que se corta muchas veces son este tipo de iniciativas. Entonces me parece muy bien que sea el Ministerio de Cultura quien promueva la creación de bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Y hay otros detallitos más interesantes también, por ejemplo, se le da valor a lo que es el mediador de lectura, ¿no? Que es un tema interesante también, pero bueno, así que infórmense muy bien porque esto creo que nos va a beneficiar a todos y ojalá que esta ley del libro en verdad cumpla con los objetivos por los que ha sido dictada. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a ya presentar a nuestros amigos, a nuestros invitados, Luis Bravo, Cristina Ramos. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Fersi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Fer. Buenas noches. Bueno, y ya están con nosotros. Un gusto de estar acá. Sí, y ya hay mucha gente conectada, mucha gente que nos está escribiendo. Leonardo Rubén, Ariel Sin, Álvaro, Jesús Gabriel, Choque, Dafne, Piero. Gracias a todos por sus saludos. Miller, Marielena, Sebastián, Walter, Ann, Edu, Eduardo, Angeli, Stephanie, Chandel, Yael, Joel, Julio, en fin, hay muchos. Ya saben que pueden dejarnos sus preguntas para nuestros invitados y nosotros las vamos a leer en vivo para que ellos puedan responder y así aprovechar de mejor manera esta interacción que nos da pues este tipo de conexiones virtuales, ¿no? De streaming. Bueno, para comenzar, Cristina, háblanos un poco de Aeternum. ¿Qué es? ¿Cuál es su inicio? ¿Cómo se origina? Buenas noches. Primero que nada, agradecerte la invitación. Un gusto de conocerte. Y bueno, Aeternum comenzó ya hace 3 años como una reunión de amigos por querer fomentar la literatura y querer dar espacio a nuevos escritores en el género de terror, fantasía y ciencia ficción, ya que acá en el Perú son más escritores realistas y no se veía mucho esos espacios. Entonces quisimos crear Aeternum por eso, ¿no? Y conforme fue avanzando, pasamos de ser revista a ser editorial, ya con proyectos mucho más grandes. Nuestra primera publicación se llamó Sin Vientre. Fue una publicación de terror por el Día de la Madre, todos con cuentos de terror, horror, grotescos, enfocados a una madre, pero no como una mujer santa que todo el mundo puede ver, ¿no? Sino ya con ciertos desórdenes mentales, con otro tipo de problemas. Entonces fue muy bien recibida, ya que no se habían tocado esos temas. Eso es algo que también nos caracteriza, que tratamos de buscar temas que no se hayan tocado y con eso poder generar mayor creatividad, ¿no? En las personas que nos siguen a la hora de hacer nuestras convocatorias. Ese es un punto interesante, Luis, ¿no? El tema de las convocatorias, porque ustedes hacen estas convocatorias a través de las redes sociales y permiten que incluso escritores o aspirantes a escritores que jamás han publicado tengan la oportunidad de publicar en su revista y, bueno, y hacerse conocidos dentro de esta comunidad. Sí, claro. Una de las cosas que hemos visto dentro de lo poco que tenemos pues en todo este mundo editorial en el Perú es que a veces hace mucho daño lo del amiguismo. O sea, los amigos de los editores, todo esto los publico, tal. Y hay muchas personas que sí, o sea, sin renombre ni nada, pero están trabajando, están puliéndose, y nosotros queremos como cazar esos talentos, buscarlos y darles una vitrina para que puedan expresarse y puedan verse. Y hemos tenido muchas sorpresas. Hemos tenido en nuestras publicaciones en virtuales, hemos tenido tanto gente que sí es bastante reconocida como gente que casi nadie conoce. Incluso han ganado pues la convocatoria gente que era nueva, regularmente nueva, y eso es lo que nos gusta, dar una nueva visión a la literatura de género acá en el Perú, y también darle pues cabida a todos, no tan solo a los que ya tienen pues un nombre. Acá, antes de ir con la pregunta de Alex,
justo Álvaro nos hace esta pregunta. Álvaro Chahuito nos dice qué es literatura oscura, ¿no? Porque claro, hemos escuchado de literatura de terror, literatura de misterio, pero quizás para muchos el término literatura oscura pues es nuevo, y es nuevo en verdad, ¿no? Es una propuesta de ustedes. Sí, en realidad nosotros englobamos a todos los géneros y subgéneros de lo que es terror, horror, fantasía oscura y ciencia ficción como literatura oscura, para no estar redundando uno por uno los géneros, sino englobarlo en uno solo, porque creo de que también son géneros muy manejables que se pueden fusionar y con los cuales se puede trabajar muy bien. Entonces, por eso nosotros le pusimos literatura oscura a lo que nosotros hacemos. Alex. Sí, Cristina y Liz, cuéntenos para nuestros amigos que normalmente suelen acudir a las ferias de los libros, si realmente en estos espacios de las ferias, no solamente la de la Feria Internacional del Libro, ¿no?, sino las ferias alternativas también que hay, o la Antifil, si uno como lector que le encanta, digamos, la literatura de terror, puede encontrar espacio en estas ferias, y no solamente la literatura clásica, ¿no? No sé si efectivamente se da en la práctica que haya espacios donde uno pueda escoger este abanico de autores peruanos que incursionan justamente en las letras de la fantasía, del terror, ¿no? Incluso de lo gótico, ¿no?, que está muy comprometido. Sí, últimamente en estos años, desde el 2018, por así decirlo, hemos visto que ya ha habido incursión en las editoriales independientes para esto de darle más cabida a la literatura de género, porque tal y como dijo Cristina, pues más se estaba centrado en el realismo, y todo en Perú era realismo. Y entonces como que ya es una ola que ya se estuvo manteniendo estos últimos años, y ya se veía incluso interés de los mismos lectores por buscar eso. Por ejemplo, había bastantes personas que venían a nuestros stand, claro, cuando se podía pues vender en stand y todo eso. Venían y nos preguntaban sobre libros con leyendas de la sierra, de la selva, de los afroperuanos. Y junto con eso también empezaron a darnos más ideas para tener más convocatorias y más para darles pues a nuestros seguidores y a los peruanos que quieren tener cabida en este mundo literario. Por cierto, Tania Huerta, quien también forma parte del staff, ¿no?, de miembros del equipo de Aeternum, ahí nos coloca la página de Facebook, facebook.com/aeternum.pe. Hay una pregunta también de nuestra amiga Ann Herrera, ¿no? Vamos a ver si la pones. ¿Quién es la persona más reconocida por escribir ese género? A ver, podríamos hablar en términos generales, globales, ¿no? Quizás porque también hay amigos, yo imagino que recién se acercan a este género y quisieran tener pues un panorama global, ¿no?, en términos internacionales, históricos, clásicos, ¿no? Unos 3 nombres para darles algunas pistas, y luego, a ver, en Perú, si ya tenemos algún nombre reconocido dentro de este género y podemos citar algunos. Sí, esa es una pregunta para explayarnos bastante, pero como dices, solamente nombres puntuales. A mi parecer, acá en el Perú, un referente de lo que es terror y literatura oscura es Clemente Palma. Aunque no sea muy conocido y no muchas personas hayan abordado su libro Cuentos Malévolos, creo que es una buena referencia, lo pueden buscar. Y les recomiendo el cuento Los ojos de Lina, que es un cuento maravilloso, escrito a mediados finales casi del siglo XIX, que les va a encantar a los que les gusta el horror así gótico. Después a Edgar Allan Poe, que es un referente por excelencia, diría yo, en todo lo que es terror gótico. Y a gusto personal,
Clive Barker, que también es uno de mis escritores favoritos, con sus libros de sangre. Y en tu caso, Luis, ¿qué nombre agregarías? Bueno, de los internacionales siempre me ha gustado, bueno, lo que últimamente está en boca de todos, que es Lovecraft. Y también así en lo peruano, Carlos Carrillo siempre ha sido bastante referente acá en Perú. Y aparte de esto, últimamente ha salido el nombre de un autor nuevo que se llama Luis Apolín. Y él está incursionando en esto que es la literatura zombie, que acá en Perú es ya un poco reciente. Y son nombres muy buenos y que sería bueno que las personas empezaran a escucharlos con respecto a los peruanos, que es lo que más nos interesa, más darle cabida a estos. Leonardo Maraví nos pregunta ¿qué influencia tiene la literatura que escribió Edgar Allan Poe en la literatura oscura peruana? Muchísima, ¿no? Y no solo literatura peruana, sino mundial. Sí, pero prácticamente porque es el padre del terror. O sea, cualquiera que haya escrito terror o cualquier autor o escritor que haya sido pues de renombre siempre ha tenido que pasar por esos maestros, por así decir, por Allan Poe, que es pues una literatura gótica muy, como dicen actualmente, psicológica, y que tiene muchos rasgos oscuros. Y muy bien cuidada también en lo que es estructura, en lo que es estética, lenguaje, lleva un muy buen ritmo para los que nos gusta que los textos estén muy bien escritos y embellecidos, porque él usaba un lenguaje de la época que hoy por hoy también no se usa, entonces es muy bonito leerlo y se aprende mucho de él. Yo creo de que él ha influenciado a la mayoría de escritores, tanto clásicos como contemporáneos. Sí, Alex. Sí, ya que entramos también en materia de los grandes maestros de la literatura del horror, hay todo un mundo, ¿no? Alrededor de la literatura de ficción que ha incluso incursionado en el cine, en el teatro y en otras ramas más, ¿no? Incluso en la pintura, el Bosco tiene, por ejemplo, una pintura exquisita sobre el purgatorio, digámosle así, ¿no? Visto cómo se ve el infierno. Pero queríamos citar para los amigos que nos están viendo a través de Cielo Gris Editores, este programa es Hojas Sueltas y estamos lanzando este primer programa con los amigos de la revista AER. Yo siempre me confundo al mencionar, es Aeternum. Eternidad disculpenme ustedes, de la revista. Pero ahí, en este mundo de la literatura del horror, de la literatura incluso gótica, tenemos grandes maestros, ¿no? Vamos a hacer un poco de recuento para que los amigos que nos están escuchando también se ubiquen y van a encontrar a muchos conocidos, ¿no? Por ejemplo, Lovecraft, que ya lo mencionaron, tiene digamos, el horror de Downwind es un relato muy extraordinario. Era Allan Poe, que lo acaban de mencionar, Nevermore, ¿no? O El Cuervo, que son unos relatos que enganchan de principio a fin. Pero también está el maestro Bram Stoker, ¿no? Genial escritor que nos regaló, por ejemplo, El Paso de la Serpiente o El Misterio del Mar, que los invito a descubrir el mundo de Bram Stoker. Stephen King también, yo soy un poquito mal en inglés, sorry. También es un gran maestro digamos, de los relatos entrampados, ahí oscuros, que te enganchan en la noche y que incluso ha repercutido en algunas películas, ¿no? Como El Resplandor, por ejemplo. Pero también está Mary Shelley, más o menos, ¿no? Mary Shelley, ¿no? De Frankenstein. Ajá, exactamente. Y que también ha generado que se haga toda una serie de películas alrededor de sus obras, ¿no? Yo justamente, ya para ir dejando de citar a los grandes maestros de literatura, yo quería preguntarles a ustedes,
cómo ha influido, digamos, la literatura, el relato del terror, del misterio, de lo gótico en el cine peruano, ¿no? Nosotros hemos visto que han salido algunos estrenos en los últimos años de películas incluso relacionadas con el tema zombie y otras más, pero lo que siempre nos ha quedado a nosotros, a los espectadores, digamos, el sinsabor con la producción cinematográfica, por ejemplo, con respecto al cine, a la literatura de terror, es de que es casi una copia fidedigna de Hollywood, ¿no? Sí. Es la trama hollywoodense aplicada en el Cementerio, que es una película que sacaron, pero es casi una copia de eso, ¿no? La casa la que estuviste en Percy, se me hace recordar cuando a ti te invitaron, a Percy le invitaron para que estuviera parte de la película esta, La Casa Matucita, ¿no? Ah, la Casa Matucita. Exactamente, hace algunos años que se estrenó también. Mi breve paso por el cine. Sí, y además que eso ha generado que también se produzcan una película alrededor de eso, ¿no? Pero siempre termina dejando como que un final que no corresponde con los relatos extraordinarios de la literatura de terror, ¿no? Siempre como que termina más bien en el sentido de lo comercial. Eso como primera cuestión que les quisiera poner para ustedes, lo pongo en la mesa para el diálogo, y lo otro me acabo de olvidar, lo vuelvo a decir, pero para no extenderme mucho. Yo recuerdo haber, no sé si fue una película de terror, pero creo que era de misterio, de Perú. Lo fui a ver en un teatro acá en Trujillo, y se llamaba La Luz en el Cerro. Esa sí me pareció muy bien elaborada y me gustó muchísimo. Y no la he escuchado mucho por personas que hablan sobre las referencias cinematográficas de acá del Perú, pero creo que sería para todos aquellos que quieran hacer pues más de este cine, creo que es una buena referencia porque fue bastante lograda, me gustó muchísimo esa película. Y sí, lamentablemente acá en Perú se trata de copiar pues los éxitos de Hollywood, y como que deja un mal sabor de boca porque como que ves que es un eco pero medio deformado, que no logra ni cuajar. Y eso se da también en... Sí, disculpa, Cristina, continúa. En nuestra realidad creo que no funciona ese estilo hollywoodense. Se deberían de quedar, creo, en películas independientes y poder hacer más de ese trabajo, porque hasta incluso en corto se podría trabajar muy bien el tema del terror. Todos los temas ya están tocados, ya han sido tocados. La idea es la creatividad con que se toca. Entonces, yo creo de que también eso le falta, ¿no? Ver de trabajar las tramas, los personajes que son la base para todo, ya sea en el cine como en la literatura, y los finales, que también impresionen un poco a las personas que lo están viendo, ¿no? Entonces, yo más me inclinaría por el cine independiente en este caso. Y ahora, esta copia, por llamarlo de alguna forma, que no está mal, ¿no? O sea, copiar géneros, eso se ha hecho desde siempre, digamos, ¿no? Pero supongo que se debe ver mucho en la literatura también, ¿no? Que también, como digo, es lo normal, y más aún cuando es una literatura como de terror que recién está surgiendo en el Perú. Quizás ustedes como editores ven muchos imitadores de Stephen King, como ha mencionado Alex, como Lovecraft, como Edgar Allan Poe, el mismo Edgar Allan Poe, ¿no? Pero ya está surgiendo algo más auténtico, algo que, por ejemplo, ya está agarrando los temores y los monstruos propios, autóctonos, ¿no? de nuestro país, o todavía eso está muy tímido todavía. No, yo creo de que sí, ya hay autores de que lo están tocando. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho escribir sobre monstruos y un poco más de nuestra cultura porque yo nací en la sierra y crecí con esas leyendas, he crecido con la jarjacha con todos, con el condenado, la jarjacha, el muki. Entonces yo creo de que nosotros tenemos un bagaje cultural muy extenso con el cual se pueden trabajar muy buenos cuentos de terror. Como digo, lo que falta es creo un poco más de creatividad a la hora de incluirlos en los cuentos y poder crear tramas que atrapen al lector.
Quizás hay un miedo ahí de los escritores jóvenes que dicen, si escribo algo muy nuevo, ¿no? Algo muy peruano, quizás no le va a gustar a los editores y no me van a aceptar, ¿no? Los editores quieren zombies, quieren este tipo de cosas que venda, ¿no? ¿Qué mensaje le dan a esos jóvenes escritores que tienen ese miedo? Claro, inclusive desde ya hace cientos de años, por ejemplo, Lastenia la Riva ya tenía historias de zombies, o sea, no es tanto, digamos, pues hollywoodense los zombies, porque ya ha habido presencia de todas estas creaciones acá en Perú. Más bien siempre hay una duda que es en el arte, cuándo es una copia y cuándo es que tú estás generando un nuevo contenido, porque si nosotros sabemos, pues en el arte tú te vas tomando referencias, ya sea música, ya sea pintura, escritura, lo que sea, tú vas tomando de autores y vas copiando las cosas de que ellos te gustan y te vas formando tu estilo. Pero esto en las personas, por ejemplo, que están recién ingresando a este medio, que es la escritura, todavía no lo tienen muy bien trabajado. ¿En qué punto es agregarlo hacia ellos o a qué punto es copiarlo completamente? Y bueno, pues se les ayuda, se les trata de indicar, porque también hablamos a veces con algunos escritores que sí nos gustan o nos sorprenden, y les empezamos a dar algunas pautas de qué es lo que tendrían que hacer y cómo podría mejorarse, porque ese es como un deporte, la escritura. Mientras más escribes, más lo haces con profesionalidad, porque si escribes un ratito y luego de ahí ya no escribes después de 5 meses, ya como que se te va haciendo más difícil. Antes de pasar a Alex para su pregunta, sí, Cristina. Sí, disculpa, que aunque no lo creas, estos temas de monstruos y leyendas del Perú, sí les gusta mucho a la gente, pero no todo, que más de repente a la gente de provincia, que estamos más acostumbrados a estas leyendas. Y ahora último también hay un nuevo libro que se llama Epitafio, del escritor Luis Apolín, que aborda a los zombies en la sierra peruana. Entonces yo creo de que también falta un poco más de difusión y un poco a que la gente se anime a consumir lo que es nuestro. Sí, es importante lo que dices del gusto de la gente justamente a este género, ¿no? Lo vemos en los cines, ¿no? Han mencionado las películas y en Lima o en el Perú gusta mucho el cine de terror. Es más, mucho el cine independiente que se hace en el interior del país tiene que ver justamente con este tipo de temática. Y lo que mencionaba Cristina también, el tema de los propios mitos, ¿no? Las propias leyendas de la costa, sierra y selva de nuestro país es muy rico en este tipo de personajes, de monstruos y seres antropomorfos y demás, ¿no? Alex. Ay, perdón, Alex, ¿tu micro está apagado? Ya, dale. Ahora sí. A los amigos que recién se están conectando a la transmisión de Cielo Gris Editores, hoy estamos lanzando este programa que es Hojas Sueltas, y en esta ocasión, bueno, tenemos a los amigos Cristina y Luis de la revista A Eterno. La pueden revisar en Facebook con esa denominación, pueden encontrar el trabajo que los chicos están realizando en la difusión de este género literario. Yo quería compartir con ustedes un poco de lo que los chicos avanzaron en la revista. Yo he encontrado esto que me pareció muy interesante de los microficciones que ustedes lanzan a través de su página principal. Hay una microficción que lo voy a compartir para los chicos que nos están escuchando. Aquí hay una microficción que se llama Agujero Negro. Es muy corto, pero muy interesante, ¿no? Dice así: Capitán, estamos cerca del agujero negro. Esperamos su orden. Bien, que proceda, la nave se indica. Señor, muy cerca podría ser peligroso. Obtendrán la energía necesaria. Bastará para los próximos 100 años. Señor, podríamos perderlos si entran en el límite. Serán succionados. Esperemos que no. Sería el quinto grupo que perdemos. Lo escribe Viviana Álvarez. Me imagino que la convocatoria para los microrelatos, microficciones que hacen ustedes, chicos, ¿es abierto o hay algunos requisitos en los cuales uno pueda enviarlos para que sean publicados a través de su portal, ¿no? Ay, perdón, Cristina, perdón.
Ya, ahora sí, dale. La convocatoria fue pensada para todos aquellos escritores que quieran colaborar con nosotros, ya sean extranjeros o peruanos. Pueden enviar una microficción que sea de terror, ciencia ficción o fantasía oscura, no mayor a 50 palabras, al correo de Aeternum, y se publica todos los domingos. Es una manera de incentivar también a los escritores y generar más creatividad para que puedan escribir. Sí, ¿puedes compartir a los chicos el correo que mencionaste? Sí, sí, claro. ahí lo vamos a colocar. ¿Y qué debe tener una microficción? ¿No? ¿Tiene algunas reglas? ¿Tiene que tener ciertos elementos, por ejemplo, no sé, trucos efectivos, un buen final? ¿Tiene que ser redondo? ¿Tiene que ser un final abierto? ¿Cuáles son las reglas de una microficción? Luis, a ver. A ver, espera. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, ahora sí. Sí. Bueno, yo creo que más con respecto a esto de lo que es nuevo ya es tendencia, que son las microficciones, que son ya en la actualidad. Creo que es todo un camino por explorar, porque todos están haciendo un terreno muy fructífero esto de las microficciones. Pero bueno, a experiencia propia, a mí me gusta mucho cuando hacen unas últimas líneas que te dejan pues con una sensación así muy fuerte, tipo al estilo Lovecraft, que en la línea final o en las líneas finales te deja pero golpeado. Y usualmente también hay otros que para llamar la atención, en las primeras líneas también hay un suceso muy fuerte. Y entonces te engancha, empiezas a leer y en el final también hay un giro de tuerca o un evento inesperado. Porque ya sabemos que, bueno, en la actualidad que pues pasas con el Facebook, con el dedito. Si no te llama la atención en 3 segundos o 5 segundos, ya pum, bajas. Sigues bajando. Por eso eso es lo que en la actualidad se está moviendo mucho los microrelatos. Yo tengo otra consulta ahí. Sí, no, Tania Huerta, la miembro de Aeternum, ya nos ha colocado ahí el correo electrónico, es aeternump@gmail.com, aeternump@gmail.com. Ahí pueden comunicarse y escribir con los requisitos que mencionó Cristina hace unos minutos. No sé si en un ratito lo volvemos a repetir porque sería muy importante que a través de estos portales que podamos nosotros tener para difundir las artes, siempre las estemos viralizando en las redes, ¿no? Estamos plagados de información descartable que estos espacios, pocos espacios merecen esta cobertura. Retomando, yo quería poner en cuestión, por ejemplo, algo que sucede con los otros géneros literarios, ¿no? Que siempre hay una especie de lo políticamente correcto y aquellos que se enfrentan un poco, o se aventuran un poco más al terreno del descubrimiento, de nuevos métodos. En realidad no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo que radica es la creatividad, la genialidad, digamos, del autor para dar a conocer algo que puede sonar incluso hasta muy fuerte en las planas de los medios, pero trasladado a la literatura está toda la riqueza de la lengua, ¿no? No sé si sucede en el caso del género literario del terror, de lo gótico, que también hay esta suerte de aquella literatura, de aquellos escritores, digamos, que son referentes, casi de culto, y aquellos escritores que son casi bestseller, ¿no? Yo recuerdo mucho esto del tema de Luna Nueva, que tuvo la trilogía Luna Nueva que se llevó al cine de la escritora, que tuvo un auge tremendo, ¿no? Y hubo un momento, no sé si necesariamente en el Perú, porque la lectura es un poco baja en el Perú, pero sí a nivel internacional, este tipo de literatura tuvo mucho auge, ¿no? Mucha pegada, mucho en los adolescentes, incluso había todo un mercado, digamos, un souvenir de mercados, ¿no? Desde tatuajes, estilos, looks, ¿no? Toda la cosa. Y no sé si esto sucede también en el tema del género literario de terror, ¿no? Claro, tenemos a los grandes escritores, a los grandes referentes, están ahí, pero en todo caso, ¿quiénes son estos nuevos
baluartes de la literatura de género de terror, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque si tenemos a una industria, digamos, de vitrina, y que vende, nosotros vamos y vamos a encontrar esos textos a un montón en las librerías, ¿no? Luis o Cristina. A ver, desconecten su micro. Ya. A ver, Ya. Yo creo de que Stephanie Meyer lo que hizo con Crepúsculo fue un poco más literatura juvenil. Sí, fue muy vendible y tuvo mucha acogida. Ahora, lo que nosotros también hacemos es un poco más literatura para adultos, con otros tintes de terror, se podría decir, que también podrían enganchar a adolescentes, pero tocando otros temas. Ahora, acá en el Perú me atrevería a decir, ¿no?, de que Carlos Carrillo pues, es un referente, pero del horror grotesco, que también nosotros hemos empezado a manejar. Ahora también nuestra colega Tania Huerta, que escribe terror, somos muy pocas las mujeres también que estamos metidas, se podría decir, en estos géneros. Entonces, yo creo de que hay muchos autores y muchos por descubrir, muchos que también no se animan a enviar sus escritos, sus letras. Entonces, yo creo que todavía en ese terreno tenemos mucho por explorar. De contemporáneos, se podría decir que hay uno que sí a mí me ha enganchado mucho, que es prácticamente como por decir el Lovecraft actual, que es Tomás Ligotti. Y él tiene unos escritos bastante buenos y bueno, uno de los más enriquecidos y que me han gustado mucho y que en algo también ha cambiado un poco la manera en la que escribo es La conspiración contra la especie humana. Ahí tiene unos relatos muy buenos y diría que sí, o sea, últimamente creo que se ha estado viendo lo de vender, lo que sea más éxito en ventas. Y siempre hemos sabido pues de que el terror y todos estos ámbitos oscuros como que no son tan atractivos para los jóvenes, y ahora pues está el Twitter, está todo esto donde ese sí es un camino muy lleno de todos estos jóvenes. Pero yo creo que sí, podemos darle cabida a muchos escritores actuales que son peruanos y que hemos visto en las convocatorias y que ya estamos viendo ya labrarse un camino y que supongo que en unos 4 o 5 años ya vamos a poder estar escuchando sus nombres, pero sí los hemos visto en nuestras convocatorias. Hay muchos televidentes que nos están haciendo la pregunta: ¿qué es literatura oscura? Bueno, eso ya lo explicamos al inicio del programa. Es un término que han decidido pues crear nuestros amigos de Aeternum para allí pues recoger todas la amplia gama, ¿no?, de estilos relacionados con los géneros pues de terror, de horror, de misterio, de ciencia ficción también, ¿no?, etcétera, que relacionado de alguna u otra forma con este género, ¿no?, con lo oscuro, con el terror, con el miedo. Ahora, mencionaba Cristina que aún hay gente que no se anima, ¿no?, a dar ese salto. ¿A qué crees que se debe? O sea, mencionamos tan rica cultura que tenemos justamente en estos temas. ¿Por qué crees que hay todavía ese miedo, ese temor a escribir sobre estos temas? Yo creo que uno de los principales miedos es el prejuicio, ya que también al ser un país latinoamericano tenemos mucho de lo que es la conciencia religiosa y hay mucha, se podría decir, censura también en ese sentido. Hay personas que creen que escribir terror es malo o de frente te dicen eso es satánico. Entonces, creo que también falta información. Yo creo de que la gente debería de leer un poco más, sumergirse un poco más en estos temas y darse cuenta de que en realidad no tienen nada de malo, porque son temas que se tratan ya desde hace mucho tiempo y los mejores libros de la literatura son de terror. Entonces, yo creo que más que nada es por eso.
Yo, bueno, como especie de crítica, porque cuando hemos estado en la feria de Lima-Le, hemos visto que mucho de este prejuicio viene de los mismos maestros, porque cuando se han acercado con los niños y todo esto, decían, no, 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 esas cosas de terror, de oscuro y no sé qué, y como que los niños como que nos veían pues medio raros, o no, habían veces que así como, como broma siempre nos decimos pues, un niñito se nos acercó y nos vio y nos dijo, ¿por qué escriben ustedes estas cosas? Así y nosotros, bueno, porque nos gusta. ¿Qué les Así pasa, que, no? ¿Qué problemas tienen ustedes, no? sí, sí. ¿Están bien? Así, ¿Están bien? claro. Así que yo pienso que, o sea, se debería dar más cabida del terror, pero así en las aulas, para que los jóvenes empiecen a verlo y empiecen a experimentarlo, porque si bien habían talleres donde se hacían que los jóvenes escriban, y en serio que tienen bastantes muy buenas ideas sobre terror, no más que como se dice, se les pone mucho prejuicio en la cabeza, pero de que los jóvenes tengan afición por el terror, la tienen ya desde chicos, porque ¿quién no ha vivido situaciones de terror? Incluso hasta en la actualidad, si sales a la calle, está ya todo lo del virus y todo esto, ya es terror, o sea, todo en nuestro mundo tiene miedo, así que yo creo que se debería más darle un incentivo, pero ya en las aulas a los jóvenes. Para responder, antes de ir a la pregunta de Alex, esta pregunta de Bárbara Grimaldo, la literatura oscura, bueno, entendiendo literatura oscura podemos entender, ¿no?, el género de terror y los demás. ¿Tiene restricciones de lenguaje? O para ampliarlo, ¿no hay alguna restricción que no se acepta dentro del género de terror, de misterio? No, yo creo de que en la literatura no debería de haber restricción alguna, porque ya estaríamos generando censura. Depende de cada autor cómo quiera trabajar sus textos y qué tipo de lenguaje desea usar. Pero no, yo no le veo problema alguno a cuestión de lenguaje. Más, Y quería hacer una pequeña acotación a la pregunta anterior. Recordé a uno de nuestros escritores jóvenes que ganó en la revista Mundo Tóxico, Marco Antonio Yauri, sí. que es muy buen escritor de este género, que también se inició Justo lo así. tenemos ahí como televidente. Sí, sí. Sí, Hola, Yauri es Marco. muy bueno, es Sí. bastante... Sí, Un abrazo a los entonces, miembros de Editorial La Eterna, dice Marco Ahí Antonio. está. Sí, él es muy bueno, un saludo a Yauri. entonces yo creo de que sí tiene mucha pegada en los jóvenes, solo que deben de incentivarse y animarse a escribir. Si se puede, y ahí tenemos un ejemplo. Ojo que Marco Antonio envió el saludo antes de que lo halagaran, ¿ah? Así que es un saludo honesto y sincero, ¿ah? Sí. Alex, Sí. tu pregunta. Sí, retomando lo que decía Cristina hace unos minutos, es curioso, ¿no? Porque en el Perú, o sea, por la cultura que tenemos, la interculturalidad y todo, tenemos un bagaje exquisito en mitos, en leyendas, ¿no? Y si lo queremos ligar al tema de literatura del terror, hay tantas, no solamente fábulas, sino experiencias de casos, incluso registrados, por su trascendencia, por lo grotesco que pudo haber sido ese caso, ¿no? Me pongo a acordar, por ejemplo, al coleccionista de huesos, que es un médico que hace poco fue plana en los medios, ¿no? Porque a los medios les encanta ese tipo de historias, pero siempre termina en la crónica roja o en la crónica media farandulera. Nosotros nos gustaría saber como lectores, al público seguramente le gustaría conocer si es que hay experiencias de escritores que hayan tomado, digamos, como referencia estos casos grotescos, estos casos de sangre, estos casos de crímenes, ¿no? Digamos, no sé si a la altura como Truman Capote, por ejemplo, pero que hayan podido servir para nutrir esto, ¿no? Incluso en las leyendas, los mitos, que muy bien Percy lo sabe, porque hace unos años teníamos atrás un programa sobre
le denominábamos el periodismo de lo desconocido, donde tratábamos estos temas, ¿no? Porque estaba el coleccionista de huesos por un lado, teníamos un caso paranormal en Lurín, de combustión espontánea, ¿no? Estos términos. Y todavía no encuentro, por lo menos yo no he podido encontrar autores donde encuentre estas historias plasmadas, ¿no? Que es algo que sí recurren muchos sí los escritores en otros países, en el mismo España, tienen historias enormes de carreteras que han dado paso a relatos extraordinarios, y en Argentina, en México, en otros países más. Entonces, en nuestro caso, a los amigos que nos están siguiendo, para recordarles que estamos en el programa de Hojas Sueltas y hoy tenemos la invitación especial de los amigos de la revista Aeternu, Cristina y Luis. Ahora sí me salió bien. Eso quería conversar con ustedes, chicos. Sí, esto nos envían más saludos a todos ustedes. Siguen preguntando sobre el tema de la literatura oscura, como ya lo hemos mencionado, es el conjunto de todas las literaturas relacionadas con el terror y el misterio. Lo que mencionamos, tratando de englobar, ¿no?, todos los temas que hemos hablado, a veces el temor de algunos escritores que quieren entrar a este género, pero como que tienen ahí un tabú social, personal, individual, ¿no? Pero en el tema de consumo, que también ya hemos visto un poco, comparándolo con otros países de la región, ¿no?, en donde compartimos también, por cierto, ciertos tabúes, ciertas creencias, ¿no?, sobre todo religiosas, ¿se da el mismo fenómeno o ven que hay otros países en donde esto ya está surgiendo mucho más, en donde ya se está imponiendo, digamos, este género, no sé, en México, en Colombia, ¿no? ¿Cómo ven Perú dentro del paisaje latinoamericano? Yo creo de que en Perú hemos avanzado ahora un poco más en este género, pero en general en los países latinoamericanos, como decías, compartimos los mismos prejuicios, entonces creo que estamos un poco a ese nivel. Por ejemplo, hay una escritora colombiana que se llama Gabriela Arcíniegas, que también se dedica al género, y conversando con ella también nos contaba de las dificultades que habían de repente en sus países y que ella podía observar en otros países, ¿no? Entonces todavía se sigue viendo ese prejuicio. Donde yo he podido ver que se consume un poco más esta literatura y no hay tanto el tema de la censura es en Europa. Más en España tenemos muchos seguidores que gustan de nuestra literatura y, por ejemplo, también allá hay una escritora, Nieves Guijarro, que se dedica a escribir gore, splatterpunk, que allá también es mejor tomado, ¿no? Entonces, yo creo de que acá todavía falta sacudirse un poco del prejuicio para poder seguir avanzando, para poder seguir surgiendo. Sí, acá en Latinoamérica estamos viendo que, como decía, es como una ola. O sea, que creo que está empezando desde el 2016, 2017, 2018, está levantando, como que ya se está dejando lo del realismo y ya se empieza a ver ya escritores que están aventurándose al terror, ciencia ficción, gore, horror. Estamos viendo bastantes buenos autores y me gusta esto porque, como decíamos entre nosotros, entre Aeternum, todos los que somos del staff, a veces también parece como si fuera un rescate cultural, porque hay personas que toman sus propias historias familiares. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos esta convocatoria de los niños, que era los múltiples rostros de la muerte, muchos de ellos tomaron sus propias historias personales de su familia, de ellos mismos, y como que esto incentiva a que a lo que fue al principio la escritura, recopilar historias de nuestros antepasados. Y eso, se quiera o no, es rescatar la cultura, porque la cultura empieza en nuestra familia, en todo lo que se nos ha contado, que ha pasado por boca a boca, de los abuelos, de los tatarabuelos y todo esto. Y creo que eso también se debería incentivar más, porque
hay tantos relatos que los abuelos nos contaban en la noche sobre la sierra, sobre la costa, sobre los fantasmas, la jarjacha y todo esto, y nosotros nos olvidamos, y ya el terror ya lo teníamos ahí. Por ejemplo, en mi familia, cuando eran las reuniones así de cada 3 meses, 4 meses, siempre se apagaban las luces y se empezaba a contar así las historias de terror. Y era pues interesante porque, o sea, dabas mucha cultura sin quererlo, pero dabas mucho de este fantástico que hay en el Perú, y que pocas veces nos tomamos un momento, nos paramos y empezamos a preguntarnos sobre todo lo que nuestros antepasados tuvieron y vivieron. Bueno, ya para terminar el programa, quisiéramos saber un poco de ustedes, ¿no? Ya de su trabajo personal primero, y después ya los proyectos futuros que tienen con Eternum, ¿no? Empezamos con Cristina. Cuéntanos un poco de ti, tus trabajos y, bueno, y proyectos futuros. A mí me gusta escribir mucho lo que es terror y ciencia ficción, también mezclado con gore, horror. Tengo publicaciones en diversas antologías, tanto peruanas como extranjeras. Las últimas publicaciones que tengo son en físico, en 2 antologías, una en la que participamos 20 mujeres, que es de ciencia ficción, se llama El día que regresamos, y una de horror grotesco que se llama Dismórfica, letras descarnadas. Y también pueden encontrar en Spotify un cuento mío que se llama Abrigo Rojo, narrado por el autor salvadoreño Walter Sarabia, por el podcast Narraciones de un burro y más. Y ahora vengo trabajando en un libro de cuentos, justamente también tratando estos temas de acá de mi querida sierra, con mis mitos y leyendas, que espero pueda ver la luz el próximo año. Y trabajando también acá en Eternum con las próximas convocatorias. Hablando un poco más de lo que es Eternum, tenemos una convocatoria ahorita vigente que se va a vencer el 9 de noviembre, que se llama Titanes Colisión. Es para historias de terror con ciencia ficción, donde pueden mezclar lo que son kaijus, entre ellos Godzilla, Ultra 7. Entonces acá queremos la imaginación de todos, todavía sigue abierta. Pueden encontrar en la página todos los detalles. Antes de ir con Luis, Fausto Rodríguez Medina nos pregunta, ya la última pregunta para cerrar: ¿qué tanto se puede combinar el amor con el terror sin caer en un error? Bueno, hay amores que son de horror, ¿no? Y hay amores que son errores también, ¿no? Entonces... Así como los amores parece con asesinos seriales. Claro, ¿no? Amores con asesinos seriales. Pero sí, como tú decías, se acepta, ¿no? Sí, o sea, se pueden trabajar todos los temas. Inclusive también hay un género que se llama gorno, que une cosas que son, se podría decir, antítesis, que es, o sea, las relaciones sexuales y el gore. O sea, es algo que cómo lo unes, cómo buscas satisfacción y destrucción. Hay ideaciones muy locas y se puede ver de todo en este mundo. Bueno, ya saben, si tienen algún tipo de desviación, escriban nomás y mándenlo todo a Eternum. Sí. Ellos aceptan todo tipo de desviaciones. Bueno, Luis, dinos, ¿en qué andas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus planes futuros? Bueno, yo también se podría decir que he tenido bastante acogida en, bueno, las convocatorias de las editoriales de España también. Bastantes editoriales he salido publicado. También acá en Perú, en Crononautas, que es de Pandemonium, y en Somos Zombies de Altazor, también he salido yo. Y bueno, mis últimos trabajos, yo he estado haciendo, bueno, tengo así una idea medio loca que es de bastantes libros, pero he estado escribiendo el primer libro y ya lo tengo ya, ojalá que pase de acá al próximo o de acá a 2 años, que ya pase toda esta situación. Y bueno, a mí me gusta escribir pues bastante terror, fantasía oscura y terror ontológico también. Así Bueno, Alex,
Sí, para terminar, Alex. Está prendido mi micro. Ya, yo para animar a los seguidores que nos siguen a través del canal de Cielo Gris Editores, recordarles que tenemos un programa los sábados que es Conversando, y este nuevo programa que es Hojas Sueltas, que estamos aperturando esta vez con la grata compañía de los amigos de la revista A Eterno, con Cristina y con Luis. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir. Yo quiero más o menos invitarlos a la audiencia, a los chicos que nos están siguiendo a través de la página y la transmisión en vivo, que el mundo del terror, el mundo del suspenso es muy rico y es muy exquisito, y que como ellos también mencionan, los amigos de Luis y Cristina, que también hay la rama de lo grotesco, de lo sangriento, de lo gótico, muy bien tratado, obviamente. También incursionemos y veamos que en las otras artes también vamos a encontrar claros ejemplos que se han nutrido o de la literatura o han también inspirado a estas artes de la literatura para ejercer también este mundo, ¿no? En el caso de la pintura, revisen, a El Bosco tiene unas pinturas extraordinarias, muy profundas, de interpretar. Hay un sinfín de interpretaciones, pero lo que seguramente quiso decir el artista, eso ha quedado para libre interpretación de cada uno de nosotros. En literatura, Truman Capote es un excelente relator de historias, de asesinatos, de seriales en este tema. El Resplandor en el cine, la clásica película Resplandor, que hace poco tuvo un remake, no sé si a la altura, pero el original de Resplandor es una película muy extraordinaria. Y así vamos a encontrar en diversas ramas, no solamente de la literatura, sino de las otras ramas del arte, expresiones que se enriquecen y que se nutren unas de otras muchas veces, para crearnos estos universos que nosotros al final de cuentas somos los que degustamos de aquellas, ¿no, Percy? Bueno, para terminar, resumiendo algunas preguntas ya finales, un libro que recomienden de literatura oscura o literatura de terror, de horror, ustedes, Cristina y Luis. Como para empezar, a ver, como para introducirse a este mundo. Como para introducirse. Yo sigo fiel a Clemente Palma. Busquen cuentos malévolos. Justo no lo se tengo van a acá. decepcionar. Justo lo tenía en la mano. No estaba programado, lo tenía acá en esto. Justo lo estaba leyendo un poco, así que esta es una edición peruana. Que una edición económica tienes, está muy bueno. Sí, económica. Sí. ¿No? Leamos lo nuestro. Yo volvería a indicar que vean, que le den una leída a Luisa Polín, a Epitafio. Es muy buena y que sé que les va a gustar, y lo que más me interesa es que van a aperturar esto de que se puede hacer en el Perú terror, se puede hacer horror, sin necesidad de que, bueno, pues cómo voy a... No, se puede hacer, y léanlo porque eso les va a dar muchas ideas. Me parece muy bueno. Para cerrar ya, ¿dónde pueden ubicarlo todos los amigos que nos han visto? ¿A qué página, a qué correo? Nos pueden encontrar en Facebook como Editorial Eterno, también en Instagram. No olviden de enviar sus microrelatos para que sean publicados todos los domingos. También nos pueden encontrar en aeternumpe@gmail.com, y también estamos en Twitter. Para todos, gustosos los atendemos. Muchísimas gracias. También hacemos retos de los jueves. Bueno, retos semanales, que es para que hagan un microrelato en 15 palabras, y también salen los mejores en la publicación de la revista. Así sí, los retos son 3 veces por semana. Son los martes, jueves y sábado. Retos de ciencia ficción, terror y fantasía, ya que trabajamos con esos géneros también. Entonces lo pueden seguir en la misma página de Facebook. Sí. Alex, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo en la página, a nombre de Cielo Gris Editores, primero agradecer a Cristina y a Luis por su grata presencia y acompañarnos esta noche en este primer lanzamiento de este programa, que es Hojas Sueltas, y a nombre de Cielo Gris, obviamente eternamente agradecidos con ustedes, y seguramente vamos a tenerlos nuevamente por aquí con alguna nueva publicación y con las convocatorias que ustedes hacen, porque a nosotros nos parece muy interesante el quehacer cultural y artístico que ustedes realizan, porque también son escritores, ¿no?
En mi caso, encontrarme a través de Tierra Almohada, es una página que intenta hacer de difusión cultural, ahí pueden encontrar lo que publico. Y nada, Percy. Sí, bueno, saludos finales a María Vargas, a Álvaro Chauito, a Leonel Rivas, a Andrea Ceballos, a Ana Herrera, a Claudia Palacios, a ¿quién más? A Maricielo Ramírez, Yade, Andrea, Dafne, Bárbara, muchas gracias a todos por ver este programa. A mí me pueden seguir en Facebook como Percy Taira Escritor o en mi canal de YouTube Percy Taira, donde tengo un canal ahí hablando de literatura y estas cosas parecidas. Una última cosita antes de que nos vayamos. Sí. Bueno, para avisarles a todos los que nos siguen de la página que ya para fin de mes ya está saliendo ya la nueva revista de Eternum, que es de extrahumanos, que tiene horror corporal pero por montones y es muy bueno, sí, que estén atentos. Bueno, gracias a Eternum por habernos acompañado el día de hoy en este programa inaugural. Gracias a Cielo Gris por el espacio, por supuesto, y con ustedes, amigos, nos reencontramos el jueves, no el viernes, sino el jueves a las 8:30 de la noche con más. Sigan la página de Cielo Gris Editores para que estén atentos quiénes serán nuestros próximos invitados. Nos reencontramos. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.